Hola a todos y bienvenidos a este nuevo curso de Código Trading. En esta primera lección te vas a enterar de cómo funcionan los gráficos de trading y además de toda la información que llevan implícita. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com, y este vídeo será muy útil para todos los que todavía no entendéis toda la información que tiene un gráfico. Y si miras el vídeo hasta el final, sabrás leer correctamente todo lo que se ve en un gráfico de trading. Bienvenidos a Código Trading. Si todavía no estás suscrito, aprovecha para suscribirte y ¡empecemos! Antes de nada, decirte que este vídeo no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Vamos a empezar compartiendo el programa MetaTrader. Es uno de los softwares donde podemos visualizar el mercado. Realmente es el más utilizado que hay. Entonces, para que puedas seguir los pasos y tener la misma plataforma que yo, no solo en esta lección, sino también en las posteriores, te recomendaría que te descargues una cuenta demo de MetaTrader. Te dejo un link en pantalla, también en la descripción, que te saldrá esta información que ves aquí, donde hay un vídeo tutorial donde yo abro paso a paso la cuenta contigo, y es importante que utilices este link para abrir dicha cuenta. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún riesgo. Entonces, una vez tengáis el programa, lo importante es cómo podemos abrir un gráfico, que es lo que nos incumbe en esta lección, ¿no? ¿Qué son los gráficos? Pues en este emoticono de la esquina superior tenemos los distintos gráficos. Entonces aquí tenemos los primeros que marcan como favoritos, y después por temas. Forex es el mercado de divisas, por ejemplo el euro contra el dólar contra el yen japonés, etc. Metales, pues tenemos el oro y la plata. En criptos tenemos pues Bitcoin, Ethereum, etc. Aquí tenemos acciones americanas, Apple, Amazon, IBM, Google, Microsoft y muchas más. Índices como el SP500, Spot Oil como barriles de petróleo, como es el Brent, y vamos a abrir, por ejemplo, el cruce entre euro y dólar. Aquí tenemos el gráfico. Entonces, si lo queremos hacer grande, pulsamos aquí en el cuadrado y lo vemos en grande. Esto sería como viene por defecto. A mí no me gusta nada ver el gráfico así. Entonces, si queremos cambiar la estética del gráfico, pulsamos botón derecho sobre el mismo gráfico y en propiedades, pues podemos aquí cambiar el esquema de color, por ejemplo, blanco y negro. También te recomendaría quitar la cuadrícula y con eso lo tenemos. Entonces, ahora te mostraré que también podemos añadir un poco de espacio delante, así, ¿veis? Hay un margen que se puede mover por aquí y aparte por aquí podemos ampliar y reducir el zoom. Si os fijáis, es un gráfico de barras. Existen tres tipos de graficación. Las barras, que son una barra que tiene un palito a la izquierda y uno a la derecha. La barra representa durante la temporalidad en la que estemos, en este caso una hora, pues cada barra de esta representa una hora, y nos dice el punto máximo y mínimo al que ha llegado el precio la propia barra, y el palito de la izquierda es donde ha abierto el precio al inicio de esa hora y donde ha cerrado al final de esa hora. Esa información es mucho más interesante verla en una vela japonesa. Si os fijáis es lo mismo, pero el precio de apertura y cierre se junta dándole un cuerpo a esa barra. De tal manera que es mucho más visual, porque aquí lo que vemos es en un color blanco las velas que abren abajo y cierran arriba, por lo tanto son velas alcistas, y en color negro velas que abren arriba y cierran abajo, y los extremos en la mechita, la parte fina, pues es el punto máximo y mínimo al que ha llegado el precio. Entonces en el gráfico, cada una de esas velas representa la temporalidad que tenemos. Aquí tenemos una hora, si yo pongo un minuto, ahora cada una de esas velas solo es un minuto y veis cómo se va formando. Si yo le digo un día, pues ahora cada una de estas velas es un día. ¿Eso qué significa? Pues que ya tenemos un punto importantísimo, que es
que el eje horizontal del gráfico, o sea, esta horizontalidad de este gráfico representa tiempo. Como tenemos gráfico diario, nos dice pues que esta vela es a 9 de diciembre, que es hoy, día que estoy grabando el vídeo, y por ejemplo esta de aquí atrás es 5 de el 10, o sea, octubre, y cada día hay una vela. Cuando el mercado está cerrado no hay vela. Entonces, si decimos que un gráfico como este simplemente tiene dos ejes, el horizontal, que es tiempo, hay otro gráfico que es el vertical. ¿Y qué será el vertical? Precio. O sea, esto es un gráfico de precios. Entonces, lo que nos está indicando es que el precio, esta línea gris claro, es el precio de ahora mismo y se está generando esta vela actual, que al ser una vela diaria, pues va lento, pero si vamos a un minuto, vemos cómo se van generando las velas y cada minuto hay una de nueva. Entonces, ya tenemos dos informaciones. Un eje horizontal que nos muestra el tiempo que va pasando, ¿no? Aquí cada vela es un minuto, por lo tanto, simplemente vamos de las 11:14 a las 12 y un minuto, porque hay poco tiempo al tener una temporalidad de intradía. Ya entraremos en profundidad, habrá lecciones donde solo será de velas japonesas, donde solo trabajaremos las temporalidades, pero hoy tengo que hacer una pincelada de muchos temas para que entiendas qué es esto del gráfico. Bien, aquí lo único que vemos, que mira, si ponemos la otra fórmula de verlo, que es lineal, pues es más simple, ¿no? Vemos el precio y en lugar de tener tanta información como en las barras o velas, pues aquí solo vemos el precio los cierres, ¿no?, de mercado en cada momento temporal. Pero vamos a las velas, que te será mucho más habitual trabajar así, mucho más sencillo y es la forma más utilizada. Vale, tenemos el eje horizontal de tiempo, tenemos el eje vertical de precio y esto sería un gráfico al desnudo donde solo hay precio. ¿Qué más información podemos tener en un gráfico? Pues es muy habitual tener volumen. Si hacemos botón derecho sobre el gráfico en propiedades, podemos mostrar volumen y aquí abajo vemos el volumen. Al final, el volumen es si en ese momento hay mucha gente comprando y vendiendo o poca. Aquí vemos un momento con poca gente comprando y vendiendo, de los participantes del mercado, pocos están haciendo compras y ventas, y aquí tenemos un pico de mucho volumen, un momento donde hay muchas personas metiendo órdenes de compra o venta. Más que cantidad de personas, también puede ser que sean pocos, pero metiendo cantidades grandes. O sea, que no os penséis que nos indica el número de personas, sino que nos indica si hay pues mucho lotaje en ese momento entrando y saliendo del mercado. Este volumen, aparte de verse como lo veis aquí, ahora lo voy a quitar, lo podemos ver a través de un indicador. Es otra cosa que podemos poner en los gráficos, que son indicadores. Hay de todo tipo, ya profundizaremos en futuras lecciones en ellos. Entonces, por ejemplo, hay el de volumen, que pone volúmenes, donde podemos ver el volumen, pero ya un poquito más, o sea, un poquito mejor, ya que podemos ampliar y reducir, lo podemos acomodar a nuestro gusto, podemos poner verde cuando el volumen sube o rojo cuando baja, y del mismo modo pues hay muchos indicadores que ahora no voy a explicar, pero podemos poner una moving average, que acaba siendo pues la media del precio de los 120 últimos periodos, un indicador muy típico. También podemos tener más indicadores, como por ejemplo el famoso MACD, y configurarlo de la manera que queramos. Y aquí tenemos un MACD. Podemos insertar todo tipo de indicadores en un gráfico. Y finalmente pues voy a poner el RSI, que también es un indicador muy habitual. Así podemos ir llenando el gráfico de cosas y acomodarlas al tamaño que lo queramos ver, o si ahora decimos elimino este indicador y solo me quedo con el RSI y el volumen, o si quiero eliminar pues todo y volverme a quedar con el precio al desnudo. En esta primera lección simplemente era que te quedara clara
claro cómo funcionan los gráficos. Entonces voy a decirte también un pequeño truco, que es que si esta estética te gusta, para no tener cada vez de cambiarla, o te has acomodado la que sea, aquí en guardar plantilla podemos ponerle un nombre que queramos, ¿no? Gráfico, por ejemplo. Nuevo, gráfico nuevo. Guardo. Eso hace que cuando abra otro como libra dólar, por ejemplo, yo pulso botón derecho, porque veis, ahora está en negro, no hay margen, está, si hacemos zoom, está con barras. Entonces, si queremos que con un solo clic se ponga todo bien, vamos aquí a gráfico nuevo y ya lo tenemos a nuestro gusto. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un me gusta, y también si tienes dudas respecto a lo que hemos hablado en este contenido, tienes los comentarios, yo los leo todos y los contesto. Y sin más, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle a suscribir, también darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.